Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. A continuación, mis compañeros y mi persona vamos a explicarles el tema de qué es la metafísica. La palabra metafísica va más allá de la realidad de las cosas o va más allá del físico. Cuando se habla de metafísica se hace alusión a una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la realidad, las leyes y los componentes fundamentales. Esto implica no solamente la observación de la realidad, sino también la forma en que pensamos y cómo estamos en el mundo. La metafísica estudia el ser, la existencia, el objeto, el sujeto, incluso el espacio. Las grandes preguntas trascendentales de la realidad son tres: ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué está y por qué no? Profesores de la metafísica. Aristóteles es considerado como el padre de la metafísica. Sin embargo, Parménides es un antecedente. El término metafísico proviene de la obra de Aristóteles, compuesta por 14 rollos de papiro, independientemente entre ellos, y que en ellos se hablan de diversos temas generales de la filosofía. Estos libros son de carácter esotéricos. La mayoría relatan temas oscuros, de los cuales nadie quiere saber ni hablar. Es por ello que Aristóteles jamás los publicó. En la metafísica también se plantean varios temas que trascienden, o mejor dicho, que van más allá de las cuestiones físicas. En la metafísica también al mismo tiempo puede usarse para designar algo, si es oscuro o también es difícil de comprender. En este caso también tenemos como por ejemplo el conocimiento sobre Dios y la inmortalidad del alma. El objetivo de la metafísica es lograr la comprensión teórica del mundo y los principios generales más elementales de lo que hay. Tiene como fin dar a conocer la verdad de las cosas, porque son lo que son y aún más por lo que son. Tres preguntas fundamentales de la metafísica que son: ¿qué es ser? Da a conocer el oficio y la profesión de una persona. ¿Qué es lo que hay? Es la expresión de conformarse con lo que hay en ese momento, porque hay algo y no más bien nada. Es la causa y el efecto de que el universo exista y que Dios lo creó y Dios se creó a sí mismo. Características de la metafísica. A grandes rasgos, la metafísica representa tres características primordiales. La primera es de carácter especulativo. Suele partir de una idea primordial o un principio supremo. La segunda procede de manera inductiva. Busca unificar las ideas y los resultados de todas las ciencias en búsqueda de una imagen metafísica de la realidad. La tercera puede ser reduccionista. Esta puede emplearse como un término despreciativo hacia una doctrina o un propósito científico. Una de las características que define a la metafísica es que utiliza procesos de argumentación racional. ¿Qué distingue a la metafísica de otras ciencias? Primero que nada, tenemos que saber que la ciencia es la búsqueda de los resultados ante los porqué del hombre, de la naturaleza y del mundo. Es decir, todo lo que podemos visualizar. En cambio, la metafísica es la búsqueda de todo lo que no podemos ver, como por ejemplo la esencia de las personas, aquello que está oculto tras ello y lo que nos define a nosotros como personas. El método metafísico señala un escalón históricamente necesario en el progreso del conocimiento humano. El método metafísico, a diferencia del dialéctico, no se funda solo en el ente de la razón, sino que también en el ente natural. Por lo mismo, no constituye solo un juego racional, sino que estudia las cosas en su actividad irreal. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Un ejemplo claro sería una mentalidad adecuada para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Podría ser también el conocimiento sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde comienza y dónde termina? El ser y no ser de las personas. ¿Dónde comienza el ser de cada quien? La metafísica es la rama de la filosofía.
La metafísica estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad, como lo son la ontología, la teología natural y la psicología racional. La ontología, la palabra Aristóteles, es la ciencia que estudia al ser en cuanto tal. Y la teología es la ciencia que estudia de Dios y sus atributos. Y la teología natural somos todas las personas que creemos por fe y sabemos que Dios existe. Y la psicología racional es el estudio de los sentimientos del hombre que están guardados subconscientes. Ejemplos de la metafísica. En la época de la antigüedad, en Aristóteles. Aristóteles hablaba de la existencia y la subsistencia, de la naturaleza incorpórea y corpórea. Él decía que cuando nosotros íbamos a un lugar, vivíamos la naturaleza, entraba hasta nuestro corazón. Eso para él era la existencia. La subsistencia era cuando nosotros nos reuníamos con amigos y nos poníamos a hablar cómo nos gustaba algún lugar. Y venía a nuestra mente la naturaleza, para él era lo subsiste. También otro ejemplo tenemos cuando vamos a un partido de fútbol, vivimos el momento, eso es lo que existe. Lo subsiste cuando conversamos con nuestros amigos y viene a nuestra mente cómo vivimos el momento. Para Aristóteles ese era lo subsiste. En nuestra vida actual, la metafísica habla que nosotros cuando hablamos con nuestra conciencia, es metafísica, todos actuamos con la metafísica en nuestra vida actual. También todo lo que nosotros mandamos o nos ocurre a nuestra mente es lo que se refleja hacia afuera. ¿Cómo se utilizaba la metafísica en la antigüedad y cómo es que se utiliza en la actualidad? Anteriormente, la metafísica era conocida como la madre de las ciencias, incluso era llamada como la filosofía natural. Anteriormente no existían métodos científicos y para poder estudiar o investigar la realidad no era mediante experimentaciones verificables, sino era mediante la deducción e interpretación de leyes lógicas del pensamiento. En la Edad Media también la metafísica y todo lo que conlleva con este tema era considerado como algo oscuro o vulgarmente era conocido como brujerías. Actualmente las ciencias son las que se encargan del estudio de la realidad concreta mediante métodos científicos, métodos que son verificables. Y la metafísica es la que se encarga del estudio de aquellos aspectos que no son accesibles para los científicos. La metafísica realista afirma la existencia del mundo, de las cosas que constituyen al mundo y de nosotros dentro de ese mundo como una de tantas cosas. Es decir, la metafísica es la rama que se encarga del estudio del ser, de sus formas, de sus causas, de su desarrollo, de sus propiedades y de sus efectos. Al hablar de su desarrollo hablamos de cómo él se desenvuelve en una sociedad, en un grupo de personas y en una sociedad grande, ya sean muchas personas. Es decir, también ya tiene propiedades. Sus propiedades podrían ser la igualdad, podrían ser sus valores, más que todo, la igualdad, derechos, virtudes, educación y muchas otras cosas más que un ser humano posee. Al decir sus efectos, decimos que se hacen muchas preguntas, es decir, la pregunta de por qué él existe, por qué el mundo existe, por qué existe el universo. Es decir, la metafísica es la rama que se encarga del estudio del ser humano, de sus formas de pensar, de hablar y de su realidad. Esto ha sido todo por nuestra parte, eso ha sido lo que es metafísica. Muchas gracias.